Y oramos hoy con acción de gracia en el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Pasamos la parte al evangelista Dios, Michael. Dios los bendiga. ¿Me oigo bien? Amén, sí. Amén. Pues mira, el mensaje de hoy no es un mensaje muy largo. Mientras yo leía la palabra del Señor, pues Dios me ministró con una historia bíblica de un hombre, pues que escuchó que Jesús estaba pasando por aquella ciudad. Y mientras yo leía este relato bíblico, el Señor me ministró con un tema. Y es que el tema es titulado Date prisa. Tenemos que darnos prisa. Y el significado de darse prisa es actuar con mayor rapidez sabiendo que no hay mucho tiempo. Nosotros cuando leemos las escrituras podemos percibir que Jesucristo nos dio muchas señales para que nosotros pudiéramos entender que su regreso, el levantamiento de la iglesia iba a estar cerca según esas señales que Él nos había dejado. Entonces, mientras yo leía esto me ministró grandemente. Yo espero que sea de bendición para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios, dice la Biblia que la lluvia es tipo de bendición. Y una vez yo le testifiqué a mi esposa que así mismo es la palabra. La palabra, cuando un pastor o un maestro o un evangelista se para a predicar esta palabra, es como una lluvia. Es una bendición el que la recibe. Es una bendición para su espíritu, para su alma. Hoy vamos a predicar, vamos a ir al libro en Lucas 19, vamos a hablar de una historia de un hombre que era rico, pero sus riquezas fueron en corrupción, fueron en injusticia. Y vamos a ver cuando ese hombre tuvo una cercanía con Jesús, cuál fue la respuesta de este hombre, cómo la luz transforma y hace todas las cosas visibles y transforma al ser humano y lo hace que se aparte de toda injusticia. Y vamos a aprender hoy sobre la historia de Zaqueo. Zaqueo, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 19, y vamos a estar leyendo del 1 al 10. Cuando lo encuentren, pues podemos decir un amén para yo saber que estamos todos listos. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 19, verso 1 al 10. Amén. 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 Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leerla a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corrió delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo te doy gracias por esta palabra. Que tu Espíritu Santo corra como un río y que tú vuelvas a ministrarme a través de ella y que sea de bendición para nuestro espíritu y para nuestra alma. Yo te pido que tú nos hables y nos ministres de una manera especial. Y es en el nombre poderoso de Jesús. Toda la gloria es tuya, Padre. Amén. Dios les bendiga, familia. Pues entonces, cuando yo leí este relato bíblico, esto era un hombre que era un jefe de republicanos. Y un republicano es un hombre judío que trabajaba para el Imperio Romano cobrando tributos. Y era considerado un hombre pecador, un hombre traidor y socialmente despreciado por su pueblo por su corrupción. De hecho, esto era un hombre que, pues lamentablemente, trabajaba para el Imperio Romano cobrando contribuciones. Y a mí hay una de las cosas que me llama la atención aquí, que no solamente no era que él cobraba las contribuciones, él era jefe de los que cobraban las contribuciones. So, por decirlo así, si tú eres despreciado, si la gente te tiene como un pecador, un traidor o un corrupto, él es el jefe de los corruptos. Pero hay algo bien interesante en esta historia, porque él escuchó que Jesucristo estaba en la ciudad. Pero yo me identifiqué con él porque tú sabes que yo de estatura no soy muy alto y dice que él no fue como la mujer que decidió, la que decidió, propuso en su corazón por medio de la fe, colarse entre medio de la multitud y trocarse y tan solo tocar el borde de su manto. Él no hizo eso. Este hombre era pequeño de estatura, vio que la multitud golpeaba a Jesús de Nazaret que estaba pasando por aquel pueblo en Jericó y dice que él corrió, se adelantó a la multitud y se trepó un árbol sicómoro. Este hombre procuró diligentemente buscar la manera de cómo por lo menos ver a Jesús que estaba pasando por ahí. Cuando nosotros pensamos en todas estas anécdotas bíblicas, la fama de Jesús se extendía de una manera, imagínate, los ciegos ven, los cojos caminan, hermano, los muertos resucitan. La fama de Jesús era increíble. Este hombre propuso en su corazón verle y corrió delante de la multitud y se trepó un árbol para poder verle. Pero sin embargo, aquí hay algo bien bonito que él propuso en su corazón ver a Jesús, pero sin embargo, cuando Jesús pasó por ahí, el que puso la mirada fue Jesús en él. Y en el verso 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y eso para mí es una bendición que, por eso el mensaje del evangelio, la venida del Señor no va a venir porque la Biblia dice que hasta que este evangelio no se predique en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces todo el mundo tiene que escuchar y voluntariamente a ti te tiene que dar un sentido de urgencia, una curiosidad de tú acercarte a Jesús, porque cuando Jesús se fija en ti, Jesús lo que te va a decir es date prisa, porque yo quiero posar en tu casa. La Biblia nos enseña que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, aleluya. Entonces Jesús lo que nos está queriendo decir, date prisa que yo quiero morar en ti. Yo quiero que tú recibas mi santidad, yo quiero que tú recibas mi perdón. Yo quiero darte mi galardón, que es el Espíritu Santo, que es la vida eterna. Y este hombre, cuando yo pensaba en él, que este hombre era rico, era un corrupto, era el jefe de los corruptos. Cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros verdaderamente tenemos una conciencia, no todos, pero mayormente yo me crié en un residencial público y allí no hay nada bueno. Nuestra mente está corrompida, como dice la Biblia. Nosotros tenemos una conciencia corrompida, donde
no medimos las consecuencias de lo que hacemos, porque somos egocentristas, solamente yo primero, yo segundo, yo tercero, no te importa nada de lo que pasa alrededor. Y muchas veces, en mi caso, yo hacía muchas malas cosas y verdaderamente mi mente estaba, como dice el Señor, que el mundo esté en tinieblas. Yo no podía percibir las consecuencias de los actos que yo hacía. Y este hombre, Jesús lo llamó y le dijo, desciende, date prisa, que hoy yo quiero posar en tu casa. Vamos a leer el verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. En el verso 7 dice, aquí hay una parte donde me gustó mucho de este relato. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que él había entrado a posar con un hombre pecador. Ok. Y aquí hay una cosa bien bonita que yo pude percibir, que en medio de que cuando Jesús llamó a Zaqueo que descendiera, que quería posar en su casa, eh, todos empezaron a murmurar sobre, yo me imagino, sobre Jesús, que es un hombre santo, míralo como él posa, se relaciona con hombres pecadores, pero a la misma vez el mismo Zaqueo puede estar escuchando las quejas de todo el pueblo, de todo el mal que él ha hecho, porque él es un jefe de publicanos, de gente que son corruptos, que son pecadores, que el pueblo tiene como traidores y son despreciados por el pueblo judío porque él cobra imagínate yo siendo una persona de bien de bajos recursos y en ese tiempo se vivía que sí de la pesca, de la siembra y todas estas cosas y yo tenga que darle de lo poquitito que yo tengo que darle tributo a esta gente y a lo mejor cobran un impuesto por encima del mismo que puso el gobierno de Roma para lucrarse de lo poquito que uno tiene. Y entonces esa gente eran despreciados por el pueblo. Pero a mí algo me llamó la curiosidad que cuando me llamó la atención que este hombre, cuando escuchó las murmuraciones hacia su persona y hacia Jesús, que andaba con un hombre que era pecador, él no fue donde Jesús a darle una queja o algo. Mira, Jesús, la gente está diciendo esto de mí, o que yo soy esto y lo otro. En el verso 8 cuando Zaqueo escuchó las murmuraciones que estaban hablando sobre Jesús, pero están hablando de su persona porque el pecador es él. Jesús es el hombre santo. Aleluya. Mira lo que este hombre dijo en el verso 8 y aquí Dios me ministraba. Vamos a leer un versículo vamos a ir a Juan 8:12, porque Dios me ministraba que cuando esto sucede, lo que dice en Juan 8:12, es lo que hace todas las cosas visibles y el hombre puede apartarse de su injusticia. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Zaqueo respondió al llamado de Jesús, le dijo, desciende, date prisa, que yo quiero ir a tu casa. Dícela en el verso 7 que en el verso 6 que él se dio prisa, descendió el árbol y descendió gozoso. Jesucristo está diciendo, el hombre santo, el Hijo de Dios, que cuando Él te hace un llamado y tú lo sigues, tú no vas a andar más en tinieblas, sino que tú tienes la luz de la vida. Entonces, cuando lo lindo de tú acercarte a la luz es que cuando este hombre empezó a escuchar la murmuración, pero ya está cerca de la luz del hombre santo, del Hijo de Dios, que aquí no lo dice, pero quién sabe si allí posando en su casa Jesús dio un sermón, como siempre lo hacía, porque Jesús con algún propósito iba a las ciudades. Es necesario que yo vaya a Samaria, es necesario que yo vaya aquí, porque con algún propósito él iba de salvar a alguien. Cuando este hombre está cerca de Jesús, recibe el llamado. Jesús dice que él es la luz y que el que lo sigue a él no va a andar más nunca en tiniebla. Mira cómo este hombre respondió en el verso 8 de Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor,
La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Este hombre, gloria a Dios, actuó como un hombre de fe. Hermano, yo siempre, muchas veces, yo le explico muchas cosas a mi esposa. Hemos tenido, como por decirlo así, desacuerdo, desaveniencia y cosas así. Y muchas veces, pues somos cartas abiertas, expresamos mutuamente lo que sentimos. Y muchas veces a mí me ha tocado explicarle que ciertas acciones que nosotros hacemos, tenemos que nosotros ser hombres espirituales, porque si accionamos de esta forma y vamos y oramos por la mañana, oramos en la tarde, oramos en la noche, pero seguimos con esta conducta, ¿con qué Dios estamos hablando? Porque cuando tú te humillas delante de ese Dios santo, está bien, el único que sabe cómo tú te sientes eres tú y Dios. Pues exprésale eso a Dios para que Dios te ayude con eso. Porque si Él es la luz y tú andas afligido, tú andas atribulado, tú andas en pruebas y tribulaciones, Él es el que te va a dar la salida para que ese pensamiento y esa conducta y esa forma de ser, Él la transforme. Pues como dice la Biblia, que nuestra fe tiene que ser probada. Pues, y la fe no se prueba nada más y nada menos que en situaciones, en circunstancias, en problemas que uno está pasando para probar tu paciencia, porque la fe de vuestra paciencia, la prueba de vuestra fe produce paciencia. En todo momento, lo que es a través de Dios está produciendo en nosotros un cambio. Pero ese cambio sucede cuando tú y yo somos seres humanos. Aquí no vamos a justificar a nadie. Pero si el Espíritu Santo te está trayendo a memoria lo que, lo que verdaderamente tienes que hacer por la voluntad de Dios, y se opone, porque nosotros somos, es como decir, no somos mitad espiritual y mitad carnal. Nosotros vivimos un cuerpo pecaminoso donde Dios deposita algo santo en nosotros para que personas que no son buenas puedan hacer obras justas delante de Dios. Eso es todo. Personas pecaminosas que Dios deposita un ser divino del Espíritu Santo en nosotros para que hagamos obras justas para la gloria de Dios. Por eso es que Jesucristo decía, separados de mí nada podéis hacer. Porque si estamos pegados a la vid, podemos dar frutos para la gloria del Padre. Y este hombre fue un ejemplo de fe. Mira lo que Jesús respondió en Lucas 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Vamos a ir a nuestras Biblias. Si no lo tienes, si no, apúntelo por lo menos. A Gálatas 3, 6 y 7. Para que podamos comprobar esto. Gálatas 6. Gálatas 3, versos 6 y 7. Dice la palabra del Señor. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por eso Jesús dijo en el verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Este hombre, cuando Jesús llegó a la casa, por medio de la fe, este hombre se puso de pie y dijo, no, espérate, reconoció su, chacho, yo aquí he obrado en injusticia toda mi vida. La mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Y si alguno he defraudado, se lo voy a devolver cuatruplicado. Porque la palabra nos enseña, porque Jesús dice, porque él también es hijo de Abraham. Y el Espíritu Santo me habló y fuimos a Gálatas y dice, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Este hombre actuó con fe. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Entonces, cuando tú y yo le creemos a Dios, nos es contado por justicia y venimos a ser por linaje de descendencia bendecidos con el padre Abraham, que es el padre de la fe. Aleluya. Entonces, ya casi estamos terminando. Este mensaje no es muy largo.
Pero a mí me ministró mucho porque verdaderamente cuando el hombre siempre va a vivir en injusticia, pero cuando viene a la luz, esa luz que hace todas las cosas visibles, el hombre va a dejar de estar tropezando tanto en la vida. Dios le va a mostrar el camino de la salvación, que es el camino de toda justicia. Eso lo vamos a aprender un poquito más adelante. Entonces la palabra dice en el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la misión de Dios cuando envió a Jesucristo aquí a la tierra, que vino a salvar el alma, nuestra alma que estaba perdida. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. La Biblia misma nos enseña que el espíritu vuelve al Señor, el cuerpo pues sabe que nosotros lo sepultamos, al polvo volverá y el alma es la que va a ser juzgada. Por eso la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá, porque es el alma lo que va a ser, lo que va a ser juzgado en nuestras vidas. Amén. Entonces voy a leer un versículo aquí, Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces yo hablaba con mi esposa sobre esto porque un adulterio es una infidelidad. Entonces aquí está queriendo decir el Señor que cuando tú haces una amistad con el mundo, tú estás siendo infiel y te estás constituyendo enemigo de Dios. Y cuando tú tienes una relación con alguien, si yo te considero mi amigo, pues nosotros nos relacionamos, nosotros compartimos, hablamos y todas esas cosas. Entonces, esa es la misión de Dios en este mundo, que nuestra alma no esté dividida, que nuestra alma esté convencida, que nuestra alma tenga una dirección, un enfoque. Ve, yo estoy convencido, mira, hace unos días me llamó un primo mío que es adventista y todo el tiempo me dice lo mismo, que si yo no guardo el sábado me va a perder, que ellos quieren abrir los ojos a la gente del mundo. Y yo, hermano, yo entiendo que muchas de estas personas no leen la Biblia, hermano, no la leen. Más importante que todas esas cosas es el perdón, la reconciliación, la restauración, la santificación, todas esas cosas, que es lo que Dios exige para con nuestra vida. Y ellos piensan que haciendo eso, guardando el sábado, se constituyen más santos que usted y que yo. Y sin embargo, yo tuve una conversación con él, que él hasta se ofendió porque yo le dije la verdad. Me dijo, no, me heriste con esas palabras. Y yo, no, hermano, cuando usted va a enseñar algo, usted tiene que vivirlo. Porque cuando yo estaba en el mundo, que los viernes y los sábados eran los días de janguear, imagínate que viniera un predicador o alguien por ahí y decirme, mira hermano, si tú no guardas el sábado te pierdes, sin hablarme de mi condición pecaminosa, sin decirme que hay una esperanza, que Dios me puede dar una nueva oportunidad. Hay muchas cosas y esa gente está centrado en eso, en que si tú no haces eso, hermano, te pierdes. Y tuvo una conversación con él y sin embargo ellos te mandan a hacer una cosa que ellos no hacen y vienen siendo un alma adúltera porque ellos comparten con el mundo. No todos, en el caso de esa persona, tiene una relación, tiene una amistad con el mundo, pero también manda a guardar un día que no te hace santo ni te salva. Aquí lo que nos salva es la sangre del Cordero, que es la que limpia nuestras conciencias de toda obra muerta para que le podamos servir a un Dios vivo. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que verdaderamente se tiene que predicar. Perdón, restauración, reconciliación y restauración. Aleluya, alabado sea el Señor. Entonces el Señor nos está hablando que no tengamos un alma dividida, que no tengamos una amistad con el mundo, que nos separemos, que vivamos en santidad. Alabado sea el Señor. Y entonces el Señor nos está llamando a que nos demos prisa. Nos debemos dar prisa porque darse prisa es reconocer que el tiempo que resta es corto. Y Cristo nos está haciendo un llamado porque la palabra, lo estuvimos escuchando en el estudio de la hermana, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es bonito cuando
cuando Jesús te dice a ti y a la humanidad, date prisa, que hoy quiero posar en tu casa. Hoy quiero ir a tu casa para que te resplandezca esa luz, hermano. Yo vivía una vida bien en tiniebla, de verdad, donde, wow, yo viví lo peor. Nosotros somos lo que dice la Biblia, que Él nos sacó del lodo cenagoso, donde yo podía presenciar gente muerta delante de mí ahí, frente a mí, y yo nunca pensé que yo podía estar en esa situación, a ese nivel de conciencia cautiva el enemigo te lleva. Tú nunca piensas que te va a pasar eso a ti. Tú viajas, haces esto, tú nunca piensas que vas a caer preso. Esa gente que están en la calle haciendo en delincuencia, ellos no piensan en nada de eso. Ellos juran que no los van a coger. Ellos juran que no los van a matar. Y eso es el enemigo que ha cegado nuestro entendimiento para que no nos resplandezca la luz del evangelio. Voy a traer un otro ejemplo bíblico donde está poderoso porque cuando esta luz se manifiesta, hay un cambio radical en la vida del hombre. Y vamos a hablar un poquitito de la convención que tuvo el apóstol Saulo. Y eso está en Hechos 22, 6 al 10. Hechos 22, 6 al 10. Dice la palabra del Señor: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como al mediodía, de repente me rodeó luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, aleluya, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Aquí una de las cosas que me llamó la atención, que mientras este hombre iba respirando amenaza, dice la Biblia, de camino a Damasco a perseguir los hombres de fe, gente humilde, gente sencilla, gente buscando, llenos de fe, de esperanza, de un siglo venidero, de un cielo nuevo, una tierra nueva. Toda esta gente se despojaban de sus bienes, gente sencilla, gente que dijeron: no me voy a casar con las cosas de este mundo, porque yo vivo en una esperanza viva que me prometió el Hijo de Dios. Él dice que al mediodía él iba de camino a Damasco y una luz más fuerte que el sol lo rodeó. Y a mí me llama mucho la atención el verso 9, y dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y yo dije: wow, Dios me trajo memoria cuando yo he ministrado personas que me conocen. Sí, sí, yo entiendo. Yo sé que yo estoy mal, tengo que buscar de Dios esto y lo otro. Pero ellos reconocen lo que Dios ha hecho en tu vida. Ellos pueden ver la luz que Dios resplandeció en ti, pero no escuchan la palabra. Porque aquí dice que los que estaban conmigo vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y hoy en día usted y yo somos instrumentos de Dios. La gente ve el testimonio de Dios en tu vida, que es la luz, que es la gracia de Dios sobre nosotros, pero muchas veces no nos escuchan. No escuchan la voz del que habla. Y Jesús dijo que el que te oye a ti, a él lo oye. El que te menosprecia a ti, a él desprecia. Pero como nosotros somos seres humanos, a mí me ha pasado que tenemos sentimientos, emociones y todo. Yo a veces me he desanimado. Me he desanimado porque, hermano, esto es una bendición. Es una bendición tener una libertad espiritual, tener gozo, tener paz en medio de aflicciones, poder. Cuando yo estaba en el mundo, hermano, yo tenía, y mi esposa puede testificar de esto, alguna desaveniencia, algún problema en casa. Eso no había diálogo, eso era un revolú. Eso era tirar de puerta, me voy para allá buscando cualquier excusa para seguir yo haciendo mis cosas por ahí. Y, mano, era un desorden y Cristo vino a traer un orden, esa luz preciosa que llega a tu vida para que tú no vivas más en injusticia, sino que se te revele la verdad y tú puedas recibir el mandato de Dios. ¿Qué le dijo Pablo? Y dijo
¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todas las cosas que están ordenadas que hagas. Entonces usted y yo tenemos la palabra, tenemos a los pastores, a los maestros, que nos están diciendo a través de Jesús las ordenanzas que nosotros debemos hacer para que podamos vivir conforme a su voluntad. Aleluya. Entonces ya casi estamos terminando. Jesús nos hace un llamado y el llamado es que nos demos prisa, que el Señor quiere posar en nuestra casa. Con estos versículos terminamos y es en Salmo 24, 3 al 5. Dice la palabra bendecida del Señor. Esto es una bendición, apúntenlo, grábenselo en las tablas de sus corazones, que esto es lo mejor que nos puede suceder en nuestras vidas. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta. ¿Y quién estará en su lugar santo? Otra pregunta. Ahora viene la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. El verso 5 dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Por eso es que el Señor quiere que tú vengas a la luz, porque en Juan 8:12 decía, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. No vas a andar más nunca en tinieblas. El Señor va a abrir tu entendimiento para que tú tengas el conocimiento y la voluntad de elegir si tú quieres subir al monte santo, para que tú limpies tus manos con el poder que Dios te da. Porque esto no es por nuestras propias fuerzas. En primera de Pedro 1:5 dice que el poder de Dios nos guarda mediante la fe. No somos nosotros, es tu fe. Es algo sobrenatural tan poderoso que Dios dice, si tú crees, yo te voy a dar mi fuerza, el poder de Dios, para que tú puedas vencer y alcances la salvación. Nada de esto lo vamos a poder lograr si no tenemos fe. Por la fe, el justo vivirá. Y para eso Dios nos llamó, para darnos el perdón, para darnos el conocimiento, para mostrarnos el camino de la justicia, para que entonces limpiemos nuestras manos, nos despojemos de todo engaño como hizo Zaqueo. Porque yo me pongo a meditar, esto es como una locura. Este hombre era un hombre trabajador, pero era un corrupto. Y él decidió, mira, la mitad de mis bienes yo me voy a despojar y se la voy a los pobres. ¿Quién sabe si la primera mitad era justa y la otra mitad era una injusticia que él había cometido engañando a la gente? La mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres, y si a alguien le ha quedado mal, que me imagino que le había quedado mal a muchas personas, se lo voy a devolver cuatruplicado, porque es una convicción donde ya tu corazón no se inclina a lo material, sino que tú y yo tenemos una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aleluya. Esa debe ser nuestro enfoque. Ahora mismo estamos viviendo unos tiempos tan difíciles y hay en el establo, cuando yo jugaba caballo antes, le ponían una gringola al caballo para que el caballo no se distrajera y no mirara hacia el lado y se desenfocara, para que pudiera ganar la carrera. Entonces tú y yo, cuando vemos mucha noticia, lo que vemos es tristeza y desastre y todas estas cosas, pero tenemos que seguir orando, ponernos unas gringolas, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Y no pongamos los ojos en las cosas de este mundo y mucho menos en el engaño que solo trajo nuestra hermana Nelly, en el engaño de las riquezas, hermano. Porque lo que viene pasando con las riquezas es que nosotros como seres humanos, que yo me trato de cuidar de eso porque yo puedo caer en eso nuevamente, es que cuando el hombre tiene un recurso, dice la Biblia, el salmista dice que es como una ciudad fortificada. Es como cuando una ciudad tiene unos muros como Jericó. Jericó, el rey de Jericó pensaba que ningún ejército podía entrar allí porque él tenía unas murallas que medían como 18 pies de alto, tenían de grosor como 7 pies de grosor, y tenía otra muralla dentro de la ciudad, doble muralla.
Y él se sentía protegido por esas murallas. Y el Señor no quiere que usted y yo, nuestra ciudad fortificada, sea el dinero. Que cuando tenemos dinero, pensamos que lo resolvemos todo. Y el reino de los cielos no depende de eso. El reino de los cielos es paz y gozo en el Espíritu Santo y dependencia de Dios. ¿Por qué cuando Dios hacía descender el maná, tenías que coger solamente para un día? Eso era de día a día para depender del Señor. Y no es malo ser buen administrador, no es malo que tú tengas, eso no importa, eso está bien, no poner el corazón en eso es lo que es peligroso, porque cuando nos enfermemos o cuando tengamos un problema serio, el dinero nos vamos a dar cuenta que no lo va a poder resolver. Vamos a tener que clamar para arriba cuando muchos años vivimos confiados de que lo podíamos resolver todo porque teníamos buenos ingresos, buenos ahorros y todas esas cosas. Así que démonos prisa sabiendo que el tiempo es corto. Y ya yo entendí claramente y le doy gracias a Dios por todas estas palabras, porque muchas veces nosotros tenemos que reflejarnos a través de todas estas historias bíblicas, la obra de Dios cuando Cristo se acerca a alguien, cuando alguien verdaderamente se arrepiente, cuando alguien verdaderamente tiene convicción, el hombre se va a dar cuenta de toda la injusticia que ha cometido y se va a arrepentir, va a pedir perdón y va a buscar hacer lo correcto. Todo eso lo produce Dios. Así que hermanos, Dios los bendiga. Yo le pido al Señor que si alguno hemos caído en una zona de confort, que el Señor abra nuestros ojos, que el Señor nos dé nuestra fuerza y que si hemos desviado nuestra mirada, que volvamos a mirar nuevamente a la cruz, porque esa es la única esperanza que tú y yo tenemos, hermano. Que cada día podamos seguir santificándonos, limpiando nuestras manos. A lo mejor nuestras manos no están limpias del todo, pero sigamos limpiando nuestras manos, limpiando nuestro corazón, para que podamos entrar a ese lugar santo. Y yo le oro al Señor para que en mí y en todos nosotros el Espíritu Santo obre de una manera especial, que nos llene de ese gozo, de esa paz, de esa paciencia, de esa bondad y de muchas cosas. Yo muchas veces yo reconozco que Dios me lo muestra lo que yo estoy falto y a veces ciertas cositas que no soy muy sabio, porque una cosa es saber, una cosa es la sabiduría, es el conocimiento y la inteligencia es saber cómo aplicar ese conocimiento. Y muchas veces sabemos mucha Biblia, pero no somos inteligentes en cómo aplicar eso. Y yo a veces lo que yo hago, yo soy medio en esto, yo mejor oro, Señor, dame paciencia, lléname de amor y ayúdame a pasar esto de la mejor forma. Y el Señor siempre obra. Porque si yo reconozco que en cierta área no me conviene decir algo, es porque no lo voy a hacer bien y muchas en el mundo dice, no, mejor uno mete las patas y después se arrepiente. No, nosotros no estamos para eso, nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros, si verdaderamente reconocemos que en ese momento no es el momento de hablar o de actuar, pues orémosles al Señor y esperemos el momento adecuado para que así el Señor le permitamos a Dios que Dios siga obrando en nuestras vidas y nos siga llenando del gozo del Espíritu Santo, de todos esos frutos. Eso es lo que queremos, por los frutos los conoceré. Así que voy a hacer una oración y le voy a pasar la parte a la pastora. Espero que esta palabra de saqueo y lo que el Señor habló de alguna manera u otra nos haya, como dijo ahorita, que esto es una lluvia y algo siempre Dios nos habla, nos trae a memoria. Yo voy a orar para que el Señor sea bendiciendo nuestros corazones y dándonos fuerzas para seguir hacia adelante. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra, este hombre que era un jefe de republicano, un hombre corrupto, que tú lo llamaste, caminó a tu lado, descendió del árbol gozoso, se desprendió, reconoció que él era un hombre pecador, que él había quedado mal a los pobres, que él le había robado a las personas. Y en tu cercanía tú traíste a memoria. Y ese hombre se despojó teniendo fe que en ti tiene una mayor esperanza, que en ti hay salvación, que hay perdón, que hay vida eterna, que tenemos una esperanza viva. Y yo te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, que seas tú bendiciéndolos de una manera especial, trayéndoles a sus corazones por medio de tu Espíritu Santo
lo que en esa área donde ellos tienen que limpiar sus manos, donde ellos tienen que purificar su corazón, para que seas tú, Padre Santo, dándoles entrada a ese lugar santo, para que seas tú mostrándoles el camino de la salvación. Y es en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias por tu preciosa palabra. Amén.